Hola, soy Paul Font, el único entrenador que ha estado en la Kings League, tanto en Barcelona como después en México y para terminar en Italia. Os contaré un poquito las diferencias desde que empezó a actualmente de las diferentes ligas, sobre todo a nivel táctico, cómo ha evolucionado. En los inicios los equipos, tanto desde el inicio en salida de balón, cuando progresaban en el juego y atacaban más en campo contrario, pasaba mucho que la gente no pensaba en la posible pérdida, ¿no? Cuando este jugador tenía balón, por ejemplo, en mis inicios con troncos, Joan Verdú, que se ubicaba mucho por aquí, cuando este jugador tenía balón no pensaban mucho en la posible pérdida. ¿Qué pasaba? Cuando el jugador perdía balón, todos los equipos volaban en transitar y era cuando se generaban la mayoría de los goles. Poco a poco todo esto fue mejorándose en este sentido a nivel de los equipos, y sí que los equipos atacaban más posicional pero más estructurados para prevenir esa posible pérdida, ¿no? En troncos, primer split, para atacar posicional, sí que nosotros desde muy al inicio trabajamos mucho que los extremos estuvieran muy abiertos, pegados a la línea, ¿vale? Para fijar un poco a sus dos jugadores de fuera. Intentamos atacar con estos tres, con central y normalmente los dos mediocentros. Intentamos que siempre que recibiera uno de estos dos jugadores eliminara directamente a este jugador. Es decir, que el pase fuera con la ventaja justa para que el jugador eliminara a este. Entonces se genera una situación de 3 contra 2, 2 contra 1 en carril central con el central o 2 contra 1 por fuera con el extremo. Entonces nosotros buscamos situaciones de cuando recibiera este jugador ya pudiera amenazar golpeo para generar que este saltara y poder picar espaldas, poder buscar situación de pared o poder buscar incluso situación de triangulación para encontrar el extremo. Creo que es muy importante que la gente entienda que la posición de este jugador es tanto el perfil, no puede estar orientado mirando a otro lado, como la amplitud y la profundidad. Si yo estoy en una buena amplitud, es decir, cerca pero no muy abierto, porque si recibo aquí, no elimino porque en diagonal me llega el jugador, incluso estoy muy pegado al extremo. Tiene que ser muy importante la distancia, la amplitud y la profundidad, porque no es lo mismo recibir en una buena amplitud, pero aquí, que no elimino, que recibir una buena profundidad, que aquí ya elimino a mi contrario. Nosotros teníamos sobre todo la gran suerte de que tanto aquí como aquí podía ser Joan Verdú. Cuando lo entrenaba destacaba su precisión en todas las acciones. Entonces, claro, Joan desde aquí era capaz de ponerte un pase al espacio para el extremo que te rompía, pero al milímetro, de encontrar el pase con la precisión justo aquí. En el otro lado teníamos a Carles Planas, jugador que también se sumaba muy bien, jugaba fuera y se sumaba y se metía en situaciones de área. También la buena solución que teníamos en troncos y split es que teníamos a Edgar Álvaro aquí. Creo que fue mi primer pick, jugador diferencial, lo ha seguido demostrando. Joan Verdú y él se entendían a la perfección, siempre que desde esta posición se asociaban, pasaban cosas y se generaban ocasiones de gol. Y Edgar Álvaro tenía la capacidad que si recibía y tenía gente, le encanta el contacto, le daba igual que le prestaran uno que dos. Teníamos un portero que podía estar fuera del área porque en cualquier situación de transición apretara ese balón en largo cuando recuperaban y jugaban en largo. Teníamos a Paul Lechuga, que era rápido, era ágil para recuperar el balón o tirarlo fuera. Entonces nosotros insistíamos mucho en esto porque para atacar posicional la manera de encontrar la ventaja en un bloque tan cerrado como era el 4-2 que la gente utilizaba, era la manera de estar en situaciones de relación cortas y poder encontrar situaciones de ventaja posicional. Mira, te voy a hablar de un partido que creo que todo el mundo recuerda. Primera semifinal que va a estar a puntito de comenzar. El campo sabíamos que iba a ser un poco más grande, más amplio y más largo, ¿no? Entonces, en este sentido, pensamos que nosotros contra Aniquiladores, con su 4-2 típico, que de hecho fue el equipo que lo implantó en este sentido, pensamos que al tener el campo más grande y más largo nos iba a beneficiar en el Camp Nou, porque en estas situaciones de poder recibir con este espacio y tiempo, estos jugadores no podían estar tan cerca del extremo, sino que tenían que estar ya más cerca por el campo, se ensancha en este sentido. Pero tuvimos un hándicap en contra, que es que en el Camp Nou jugamos en césped natural. Estamos acostumbrados a jugar en césped artificial y en el Camp Nou el balón se nos trastabillaba un poco, se nos frenaba, y esto al equipo que movía el balón rápido, que quería jugar y que proponía que éramos más nosotros, no nos beneficiaba. En ese sentido, Aniquiladores con el 4-2 se sentía muy cómodo porque girábamos más lento y nos transitaron bien. De hecho, uno de los momentos clave también fue que nosotros estábamos atacando con el 3-3 y sacamos a Nadir. Tuvimos carta sanción, lo sacamos fuera del campo. Nadir, 2 minutos de sanción, va a ser una condición de 7-6. Y aquí, con espacios, fuimos letales y fue cuando les empatamos a 2 el partido. Noel en el pase filtrado, Edgar Álvaro. Y bueno, luego fatídicamente en los shutouts pues terminamos perdiendo.
Cuando llegué a México, ¿no? Con Real Titán, yo venía con una idea muy clara de juego, con continuar un poco, como os explico con Troncos, con el 3-3 que nosotros atacábamos posicional contra el 4-2. Sabíamos que en México iba a utilizar bastante el 4-2 porque al final el pibe lo hizo mucho, pero sí que tuvimos que adaptarnos, tanto yo como el staff, en que en México el fútbol era un poquito más condicional, muy físico, los jugadores llegaban mucho a las ayudas defensivas. Y también nos pasó que muchas veces los jugadores nos igualaban y nos hacían el 3-3, ¿vale? Esto nos cambió un poco el esquema de, ostras, ¿qué tenemos que hacer nosotros para atacar así? Al final, si os fijáis, cada jugador tiene su marca. En este sentido, teníamos que buscar algo más. Nosotros con el 3-3 encontramos ventajas posicionales. Ahora no, ahora cada jugador tiene su marca. Cuando tú tocabas y continuabas, el jugador te perseguía porque al final eran jugadores súper rápidos. Y mira que nosotros teníamos jugadores de talento como Guamerú, que había jugado en Primera División, teníamos jugadores muy buenos como Cani, mi capitán, y jugadores veloces, ¿no? Pero al final los rivales hacían esto, tocabas, continuabas, te perseguían, te chocaban, aparte eran jugadores guerreros, se notaba esa fuerza que tienen a nivel físico. ¿Qué hicimos? ¿Qué alternativas encontramos? Y creo que nos funcionó bastante, al final pudimos llegar a la final en el Azteca. ¡El mítico! Intentamos pasar del 3-3 al 2-2-2, ¿vale? Con un central, uno de los dos jugadores de aquí, que sin ser muy visto, intentamos que cuando ellos estaban así, intentar que este jugador pasara situaciones de delantero centro, pero intentando que este jugador no lo viera. ¿Cómo hacíamos? Intentamos jugar directamente con el lejano, ¿vale? Y que este jugador, sorprendiendo, atacara este espacio para que este jugador no le diera tiempo a perseguir. Entonces, a la que este jugador recibía, atacábamos carril de área y ya intentamos atacar área, llegar con extremo, delantero, y que este jugador, como era una situación que nos esperaba porque estaba aquí posicional y de repente jugamos aquí, el jugador, sin daros cuenta, siempre mira el balón. Entonces, en el momento que miraba balón, este jugador rompía. Tenemos que terminar la jugada porque si nos robaban balón, ellos aquí estaban con superioridad. Tenían los tres y nosotros solo los dos que cerraban. Entonces, si perdíamos algún balón, sí que la transición nos hacía mucho daño porque atacaban con espacio y jugadores. Llego a Italia, me llevo a Fran Hernández, jugador que me ha acompañado un poco por todo el mundo. Hicimos un draft muy bueno. Teníamos tanto a Fran Hernández, que nos ayudaba tanto en salida de balón como luego en construcción en zona media. Teníamos a Chelsea de Walker, que ya jugó el Mundial con Italia. Y luego, primeras jornadas, trajimos a Luca Tinazzi, que era un jugador de bolsa de draft que nos gustó mucho. Y luego vino David López, jugador experimentado también, que había sido campeón con Science, había jugado con Pío. Sí que en Italia, al final, todos conocemos un poco el catenaccio, ¿no? Y el juego defensivo. Creo que también llevaron el 4-2 a la excelencia, ¿no? En este sentido, porque son jugadores que creo que desde la base se trabaja mucho el bloque bajo, ¿no? En situaciones defensivas. Incluso yo creo que me llegué a encontrar en situaciones, momentos de 5-1, ¿no? De meter tres centrales, y esto Italia también creo que fue un poco la que promovió el 5-4-1 en bloque bajo. Y bueno, sí que es verdad que nos encontramos en situaciones que decíamos, vale, tengo 5 defensas aquí, yo no quiero tener superioridades de 3 contra 1 aquí. Entonces lo que hacíamos era, avanzábamos un jugador también posición y hacíamos un poco el 2 contra 1 aquí en bloque bajo para ayudar en triangular los dos delanteros, pero que ya tuviéramos la superioridad solo de un jugador y aquí la inferioridad de uno, porque si no, tener aquí 3 contra 1 para tener aquí un 3 contra 5 no servía de nada. Entonces sí que esto lo llegué a ver en Italia, situaciones de meterse en bloque bajo con 5, que dices, casi ni caben, porque al final en la Kings casi que era así, pero sí que llevaron un poco, pues, la tradición, ¿no? Del fútbol italiano, que es un fútbol defensivo, y se trasladó un poco en este sentido a la Kings League. Y nos tuvimos que adaptar también con atacar más con el 2-2-2 y de buscar situaciones de golpear por fuera, mucho de fuera, porque por dentro era imposible pasar. Y bueno, creo que supimos darle un poco la vuelta, aunque no es tan fácil porque hay poco espacio en un campo de 7 para generar estas situaciones de mover y encontrar espacios. También veíamos muchas situaciones de vídeo del momento del dado, que yo soy un enfermo del dado y creo que lo trabajamos muy bien a nivel de tareas con oleadas, con añadiendo jugadores y sacando jugadores. Pero bueno, yo soy muy maniático en que cuando atacamos el dado, por ejemplo, la amplitud de estos jugadores no tiene que ser muy amplia. Muchos jugadores se ponen aquí y a mí esto me pone muy nervioso porque si tú recibes aquí no puedes hacer absolutamente nada en la portería. En cambio, si tú recibes aquí, ya puedes hacer algo, puedes ir a la portería. Entonces yo era muy maniático de que la relación entre jugadores en el dado fuera muy cercana. ¿Que te llegaban antes? Sí, tú llegabas, me llegaba, ok, pero se juntaba, el otro cerraba y ya cuando encontrabas aquí, este jugador ya está en posición de atacar a portería. Si este jugador hubiera recibido aquí, ya puede hacer así que no está en situación de atacar portería. Entonces yo era muy maniático en situaciones de dados
y en Italia lo vimos mucho de vídeos anteriores con Troncos, con Real Titán, con equipos que había llevado yo, de qué distancias queríamos, qué amplitudes, lo mismo en el 2 contra 1, ¿no? Tiene que ser lo mismo, situaciones, si este jugador me recibe aquí, va a recibir con tiempo y espacio, pero va a recibir lejos de la portería. Entonces, queríamos juntar mucho estos dos jugadores, que el jugador viajara varias veces, cansarlo y obviamente vigilar el pasivo, pero que cuando finalizáramos, supiéramos que finalizamos en una ocasión que en un 80% era gol. Y creo que en esto marcábamos mucho la diferencia, tanto en Ger, Sevan como en Real Titán, porque éramos equipo que metía muchos goles en modo de dados. Perché non c'è tempo, non c'è un attimo di respiro, c'è Frank che attacca. Altro tocco elegante, Gelsi. Pasó en la semifinal contra TRM, porque ya no sabía, lo intuíamos que nos podía pasar porque nos pasó en liga contra ellos, que era que Caputo o Colombo se ponía con Fran Hernández, estuviera donde estuviera, lo perseguía por todo el campo. Fran Hernández se venía aquí, tenía marca individual. Fran Hernández sacaba el balón y aunque se fuera aquí, el jugador venía con él. Esto lo teníamos bastante claro que iba a pasar también en las semifinales. Entonces, lo que hicimos es que pusimos a Fran Hernández en vez de ponerlo en los lados, lo pusimos aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Que si el jugador se quedaba enganchado con él, siempre teníamos uno en zona más peligrosa libre, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Enganchado con él, acercamos el otro para triangular y encontrar el jugador libre de los dos lados. Lo que se contaba antes, del 3 contra 2 en este carril, del 2 contra 1 en carril central o del 2 contra 1 en carril lateral. Nos aliviaba mucho para atacar posicional y con ventajas posicionales y numéricas el que ellos se quisieran quedar todo el rato con Fran. Entonces creo que estuvimos muy bien y lo trabajamos mucho también en entrenamientos de cambiarlo, porque al final si el jugador libre es este, no haces mucho peligro, pero si el jugador libre pasa a ser este porque Fran Hernández está aquí, ya si recibe este jugador es con situaciones de atacar ya con superioridad y con claridad. Pero lo verdad es que hicimos un partido perfecto, generamos muchísimas ocasiones de gol, encontrando esto, llegando, ellos hacían mucho esfuerzo, pero cuando encontramos el giro nos saltaban y picábamos muy bien con delantero, hicimos varios goles así, nos llegamos a meter por delante. Y luego acabó pasando, llegamos a los shotouts, luego se clasificó TRM, que venció luego en la final a Z, creo que 11-3. TRM, sono campioni d'Italia. Cuando llegué a Ger, Sevan a Italia, ellos sí que tenían muy claro el objetivo, era París, ¿no? Para ellos. Entonces, bueno, llegamos al Mundial en un muy buen momento. Sí que tuvimos un palo importante, que es que se nos lesiona Fran Hernández. Cogemos a Rossi, Domenico Rossi, que hizo un split increíble con Alpacapa. Y la verdad es que lo suplió con creces. Fue para mí top 3 jugadores del Mundial junto a Ali Pau y Leletti. Para mí, sin duda. Nos toca Z en octavos de final y ahí nos jugamos ser el equipo italiano que más lejos llegaba en una competición tanto de Mundial de Clubs como Mundial de Selecciones, que Italia no llegó a los cuartos. Y bueno, ganamos a Z. Lo único que nos tocaba a Troncos, que sabemos que era un equipo muy, muy fuerte, que al final lleva 3 años de experiencia contra nuestros 3 meses de experiencia. Del minuto 1 al 38 fuimos por delante del marcador. Y os contaré un poco qué salida balón le hicimos, que esto un poco se ha visto, pero poco en la Kings, que es el 2-2-2 en salida de balón, ¿vale? Nosotros sabíamos que ellos nos vendrían a igualar, pero tímidamente, sin saltarnos mucho. Entonces nosotros lo que queríamos hacer era alargar el delantero centro, un extremo acercarlo en diagonal, acercar mucho el doble pivote, ¿sí? Esto creo que Narcís Barrera lo implementó muy al inicio con Porcinos y nosotros le dimos alguna pincelada. Y lo que hacíamos era que el central que jugaba en salida de balón jugara con portero para provocar que saltara este jugador, acercarlo mucho y generar todo este espacio para que este central tirara, ¿vale? Hay un gol muy claro nuestro que de hecho es por el otro lado. Generamos que estos jugadores vengan aquí para liberar el carril. Gelsi jugó en corto, saltaron, este jugador se acerca, Kironi hace así, este jugador empieza a tirar, lo encontramos aquí, este jugador se abre y Gelsi empieza a tirar, que Diego Jiménez está aquí apretando y desde aquí Gelsi me dio un golazo brutal. Lo habíamos trabajado muchísimo, lo habíamos trabajado en salida de balón, lo habíamos visto en vídeos y sabíamos que si encontramos estas situaciones les haríamos mucho daño. De hecho, salimos en 5, 6, 7 situaciones de salida de balón muy cómodos así y en esta encontramos el gol con Gelsi. Luego también en el inicio del escalado Kironi marca 1 o 2 goles. Evitamos que Moedo lo haga, que también era un jugador muy fuerte. En el dado también les ganamos. O sea, creo que hicimos un partido perfecto para ganarles, pero al final, también decisión muy importante, al final ellos hacen el penalti presidente, Perchita lo marca, nosotros dudamos si hacer tirar a Manuxo o si hacer que Rossi
haga shot-out. Rossi finalmente decide que coge los galones y hace el shot-out para no meterle la presión a Manuxo, aunque Manuxo había marcado a Víctor Vidal hacía 2 partidos, y Rossi lo falla. Ahí nos vamos con el gol de oro, en el único momento que nos empatan, que es en el 38, y en el último segundo pues nos marcan el gol doble con un centro por Boada. Y bueno, esos últimos minutos fueron fatídicos porque nos hubiéramos plantado en una semifinal y al final, bueno, Troncos fue el campeón, así que como entrenador he hecho 6 splits, he hecho 5 semifinales, he llegado a 5 semifinales, que parece algo fácil, pero muchos equipos no han llegado nunca a una semifinal. Entonces creo que ojalá ganar un split pronto, y también me gustaría mucho, no sé si representar a España o a Italia, pero algún mundial de selecciones, así que quién sabe en un futuro.